Saludos a todos. Sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la semana anterior estudiamos aspectos relacionados con el agua de consumo, destacando la necesidad de este elemento en cantidad suficiente para la vida y sobre todo con buena calidad. Hoy nos referiremos al suelo y al aire como otros componentes ambientales de gran importancia para la salud de las personas. La conservación de la naturaleza y la lucha mundial contra la contaminación ambiental son aspectos que se consideran en la actualidad por los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, y de manera muy especial la conservación del suelo como elemento de primordial importancia, por ser este la principal fuente de los alimentos para la población. Por otra parte, con el desarrollo industrial se incrementan las fuentes de contaminación del aire que respiramos con sus efectos globales y particulares, que afectan la salud de las personas y ponen en peligro la vida del planeta. En el tema de hoy estudiaremos estos elementos ambientales. Al terminar el estudio de estos contenidos en la bibliografía orientada, ustedes serán capaces de reconocer las características generales del suelo y su importancia para el fomento de un ambiente saludable. Explicar las medidas generales de control de los residuales líquidos, excretas, desechos sólidos y artrópodos y roedores de importancia sanitaria, así como identificar las condiciones higiénicas del aire para promover un ambiente saludable. Y por último, recomendar medidas y proponer acciones de promoción de salud para el control sanitario del suelo y el aire durante las actividades de la práctica docente. Como parte del ecosistema, el suelo es un sistema dinámico y abierto, continuamente transformado por la meteorización, la energía solar y la acción de microorganismos, incluido al hombre. El suelo es sustrato para la vida en el planeta. Su contaminación representa un peligro para la salud de la población. La contaminación del suelo es, por lo común, una consecuencia de hábitos no higiénicos de la población, de diversas prácticas agrícolas y de métodos inapropiados de eliminación de residuales líquidos y desechos sólidos. La contaminación del suelo se comporta de forma diferente según el desarrollo socioeconómico de los países. En los desarrollados, la contaminación está asociada principalmente con el empleo indiscriminado de productos químicos en la agricultura, como por ejemplo los fertilizantes, la descarga en el suelo de desechos de explotación de minas y fundición de metales, así como la evacuación de desechos domésticos y de elementos sólidos derivados del tratamiento de aguas residuales y desechos industriales. En los países en desarrollo, la contaminación del suelo con microorganismos patógenos es muy importante, y el problema fundamental estriba en las bacterias patógenas y los parásitos intestinales contenidos en las excretas humanas, las aguas residuales y los desechos sólidos. Con menor intensidad y localizados según el desarrollo alcanzado en algunas regiones de estos países, se presentan además las mismas causas de los países desarrollados mencionados anteriormente. La contaminación del suelo por agentes biológicos ocurre por tres mecanismos fundamentales: transmisión hombre-suelo-hombre, en el cual los organismos patógenos como bacterias, protozoos intestinales y helmintos son excretados por el hombre y transmitidos por contacto directo de las personas con el suelo contaminado o por el consumo de frutas o verduras cultivadas en ellos sin lavar. Las causas más frecuentes de esta contaminación están relacionadas con la eliminación inadecuada de excretas, el riego de cultivos con aguas residuales y la utilización de cieno de alcantarillas o fosas como fertilizante, por ejemplo, la giardiasis.
La transmisión animal suelo-hombre, donde los organismos patógenos de los animales son transmitidos al hombre por contacto directo con el suelo contaminado por desechos de animales infectados. Por ejemplo, podemos citar las leptospiras, la larva migrans, Bacillus anthracis y la Coxiella burnetii. Por último, la transmisión suelo-hombre, en la cual los organismos patógenos que se encuentran en estado natural en el suelo se transmiten al hombre por contacto con el suelo contaminado. Como ejemplo, están los hongos y Clostridium. Pasemos a exponer la importancia sanitaria de las excretas, los residuales líquidos y los desechos sólidos para las personas y la comunidad. Constituyen riesgos significativos para la salud del hombre cuando no se recolectan del modo adecuado o no se les da un destino final sanitario apropiado. Conducen a la contaminación del suelo, del agua de consumo, de los alimentos y a su vez propician la proliferación de vectores que pueden transmitir enfermedades, así como las molestias en cuanto a aspectos estéticos y de confort en la población. De ahí se deriva su importancia sanitaria. Es importante identificar los sistemas de disposición de excretas y aguas residuales que existen. Estos se clasifican en dos grupos bien definidos. Los sistemas públicos, constituidos por los alcantarillados, y los sistemas individuales, que pueden ser de dos tipos, con o sin arrastre hídrico. Entre los primeros se contemplan los tanques sépticos, pozos absorbentes, las lagunas de estabilización y otros. Entre los segundos se consideran las letrinas sanitarias. Estos sistemas tienen características propias y requisitos sanitarios para que cumplan sus funciones, los cuales deben ser estudiados por ustedes en la bibliografía básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. En esta imagen le mostramos de forma esquemática las partes de que consta el alcantarillado como sistema público de disposición de residuales. La red colectora, que parte de cada vivienda o local de la comunidad. La estación de bombeo para poder movilizar estos residuales. Los emisarios o conductos que transportan los mismos hacia la planta de tratamiento, donde se procesan y se convierten en elementos menos agresivos al ambiente, para por último ser enviados a su disposición final, que siempre es una masa de agua. Se podrán imaginar las consecuencias de estos residuales si no existiera este sistema, contaminándose el suelo y las aguas de consumo de la comunidad. Los sistemas individuales, como mencionamos anteriormente, pueden ser con arrastre o sin arrastre hídrico, los cuales pueden estudiar en la bibliografía del tema que aparece en el CD de la asignatura. En la imagen se muestran las partes y ubicación de un sistema sin arrastre hídrico, la letrina sanitaria. En este caso, una de sus variedades, la de foso seco. Como pueden apreciar, la distancia mínima que debe existir de la letrina al pozo es de 20 metros, así como debe estar ubicada a no menos de 20 metros de los ríos y aguas abajo de las fuentes de suministro del agua de consumo. Generalmente, este sistema es el más utilizado, sobre todo en zonas de poco desarrollo socioeconómico. Es muy efectivo siempre que cumpla con sus requisitos sanitarios que recomendamos estudien en la bibliografía básica orientada. Otro de los elementos ambientales de gran importancia sanitaria para la comunidad son los desechos sólidos, los cuales, sin un control sanitario, pueden producir efectos negativos a la salud de tres tipos. Los estéticos, relacionados con el aspecto de la comunidad
y los malos olores. Los derivados de la contaminación directa del suelo, las aguas de consumo y el aire. Y por último, los problemas a la salud humana debidos al vertimiento de desechos tóxicos y peligrosos, la afectación a la salud de los trabajadores relacionados con estos desechos y los riesgos indirectos a la salud por la procreación de insectos y roedores, vectores de múltiples enfermedades. El médico, en la comunidad donde ejerce, debe tener presente la importancia sanitaria de estos desechos y conocer las medidas para su control sanitario, relacionadas con su almacenamiento domiciliario, recolección, transporte y sobre todo la disposición final que pasaremos a estudiar a continuación. Existen diversos métodos utilizados para la disposición final de los desechos sólidos que predominan según el desarrollo socioeconómico del país que se trate, aunque aún en los más desarrollados coexisten varios de ellos. Entre estos métodos están los siguientes. Vertedero a cielo abierto. Es el que más abunda, ya que resulta muy barato. Consiste en depositar los residuos sólidos en terrenos al aire libre. Es un método sanitariamente incorrecto que mientras no se puedan erradicar, deben cumplir ciertos requisitos que recomendamos estudien en la bibliografía del tema. Lanzamiento a masas de agua naturales. Es un método incorrecto, en desuso, por las implicaciones que tiene en la contaminación ambiental y de las fuentes de abastecimiento de aguas para el consumo. El relleno sanitario. Es un método que consiste en depositar los desechos de una manera planeada y controlada en un lugar seleccionado para su disposición final. Se esparcen y compactan los desechos en capas delgadas para reducir su volumen. Se cubren con una capa de tierra u otro material de recubrimiento y por último se apisona la cubierta de tierra. La incineración consiste en quemar hasta convertir en cenizas todas las porciones combustibles de la basura de una colectividad utilizando grandes hornos con generación de altas temperaturas. Es un método efectivo, pero puede contaminar la atmósfera y tiene un alto costo de instalación, generación y mantenimiento. Como pueden apreciar, existen diferentes métodos, cada uno de ellos con ventajas y desventajas desde el punto de vista sanitario. Todos deben cumplir requisitos específicos. Por otra parte, en la actualidad, y con vistas a alcanzar ambientes sostenibles, la disposición final de residuales dependen de si son reciclables o no, aspectos que recomendamos estudien en la bibliografía básica del tema que aparece en su CD. Pasaremos a estudiar los artrópodos y roedores de importancia sanitaria. Los artrópodos y roedores están ampliamente representados en el entorno del hombre. En este tema nos ocuparemos solo de aquellos que tienen importancia sanitaria por constituir un factor importante en la transmisión de enfermedades en las comunidades humanas y por tanto requieren de un estricto control sanitario. Para comenzar, definiremos el término vector. Se considera como tal a todo organismo integrante del reino animal que interviene en la transmisión de agentes patógenos responsables de enfermedades, llevando el agente etiológico del reservorio al susceptible. Son los hospederos intermediarios de estos agentes, los cuales por mecanismos de inoculación, diseminación o ambos, son introducidos en el hombre por el vector. Los vectores se clasifican en dos grupos, biológicos y mecánicos. Los biológicos son aquellos donde el agente se multiplica en su interior, modificándose o pasando una parte del ciclo evolutivo antes de ser infectante para el hombre. En estos vectores biológicos, el agente puede sufrir cambios cíclicos, pero sin aumentar en número. Esta forma se denomina ciclo evolutivo, que es la observada, por ejemplo, en la filaria de la Wucheria bancrofi en el mosquito. Otra forma es la propagativa,
en la cual el agente se multiplica dentro del vector, pero sin sufrir cambios cíclicos como ocurre con la Yersinia pestis en el intestino de la pulga o en el caso de la maduración en el mosquito del virus de la encefalitis. Existe una tercera forma llamada ciclo propagativo, en la cual el agente se multiplica y a la vez sufre cambios cíclicos dentro del vector. Tal es el caso del Plasmodium del paludismo en el mosquito Anopheles. Los vectores mecánicos son aquellos donde el agente etiológico no se multiplica ni sufre cambios cíclicos dentro o sobre el artrópodo. Este solo sirve de vehículo trasladándolos en sus patas, pelos, boca o tubo digestivo hasta la fuente de infección, como ocurre con la mosca doméstica y las cucarachas en la transmisión de la disentería bacilar. Existen diferentes formas de transmisión de los agentes etiológicos de un vector al ser humano. Los mecanismos son: por picadura, con introducción del agente en la corriente sanguínea del hombre, como por ejemplo el mosquito en el paludismo y el dengue. Regurgitación, como por ejemplo la mosca doméstica en enfermedades diarreicas agudas. El rascado de heces infectantes. Por este mecanismo, las personas se rascan y erosionan la piel, por la cual los agentes penetran al organismo. Ejemplo, los triatomas en la enfermedad de Chagas. Y por último, la contaminación de lesiones en la piel del susceptible con fluidos del organismo de los vectores infectados. Ejemplos, las leptospiras en la orina de las ratas. Los artrópodos son capaces de transmitir múltiples enfermedades a las personas. Mencionaremos algunas de ellas. Por los mosquitos, el anófeles, la malaria o paludismo, el culex, la encefalitis y la filariasis, y el Aedes aegypti transmite el dengue y la fiebre amarilla. Las moscas, la fiebre tifoidea y la disentería bacilar, las pulgas, la peste y el tifus murino, los piojos, el tifus epidémico y la vinchuca, la enfermedad de Chagas. Cada una de estas enfermedades se estudiarán en detalles cuando se traten las enfermedades transmisibles en el próximo año de la carrera. Los roedores, por su parte, también transmiten múltiples enfermedades y lo hacen por diferentes mecanismos. Como vectores mecánicos, por ejemplo, la salmonelosis y la lentiasis. Transmiten enfermedades propias de los animales llamadas zoonosis, como por ejemplo la rabia, la leptospirosis y la triquinosis. Y por sus ectoparásitos, como las pulgas, la peste y el tifus murino. En otros años de la carrera se estudiarán en detalles estas enfermedades. Son numerosos los factores ambientales que propician la presencia de vectores en la comunidad. Pasaremos a relacionar las deficiencias en el saneamiento básico que influyen en la procreación de vectores y que como futuros médicos deben tener presentes. Inadecuado control de excretas y residuales líquidos. Evacuación de desechos sólidos sin cumplir los requisitos sanitarios. Dificultades en el abastecimiento de agua con la consiguiente utilización de depósitos para el almacenamiento, a menudo sin tapa. Existencia de terrenos bajos de difícil drenaje que acumulan agua. Uso de zanjas, arroyos y ríos como destino final de albañales. Almacenamiento inadecuado de alimentos. Y otras situaciones favorecedoras de la procreación de vectores, como son la falta de mantenimiento de viviendas y locales, el almacenamiento a la intemperie de artículos como neumáticos en desuso, chatarra y otros, y por último, la falta de mantenimiento a solares yermos y otras áreas verdes en la comunidad. Pasaremos a estudiar las medidas de control de vectores de importancia sanitaria. Estas medidas se clasifican
en permanentes y transitorias. Las primeras garantizan la eliminación de criaderos y las segundas están encaminadas contra el vector adulto en el momento oportuno como complemento de las medidas permanentes. Para que estas medidas tengan el éxito esperado, se requiere del estudio de las principales características y hábitos de los vectores, por lo que es fundamental que las estudien detenidamente en la bibliografía básica del tema. Entre las medidas de control de carácter permanente se encuentran la educación sanitaria a la población, que constituye la medida de control más importante para los vectores, y el saneamiento del medio, que incluye drenaje o relleno de zonas pantanosas, limpieza periódica de malezas en terrenos cercanos a viviendas, eliminación de desechos de todo tipo situados a la intemperie, evacuación sanitaria de los albañales, disposición sanitaria de los desechos sólidos y almacenamiento correcto de los alimentos en el hogar y centros de alimentación social. Entre las medidas de control de carácter transitorio podemos citar el empleo de insecticidas y rodenticidas, el uso de mallas metálicas o plásticas para impedir la entrada de vectores infectados en habitaciones y de mosquiteros para los enfermos, el aislamiento a enfermos y sus contactos, las barreras químicas que impidan actuar al vector, como por ejemplo el uso de repelentes de insectos, control biológico de larvas acuáticas mediante el empleo de peces larvívoros, uso de trampas para la captura de roedores. Pasaremos por último a estudiar la contaminación del aire. Esta se define de diversas formas según el autor que se trate, y una definición que consideramos completa es la siguiente: presencia en el aire de sustancias en concentraciones y por periodos de tiempo capaces de interferir en el bienestar de las personas, los animales y las plantas, así como causar perjuicios económicos o deterioro del entorno o ambos. Los contaminantes atmosféricos pueden clasificarse de diversos puntos de vista. Según su origen, pueden ser naturales y antropogénicos. Las fuentes naturales de contaminación atmosférica se deben a la descomposición de materia orgánica, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno y el metano, la erosión de rocas, liberando partículas de polvo como contaminante, la erupción de volcanes que lanzan sulfuro de hidrógeno y óxidos de azufre, la combustión espontánea de bosques y productos volátiles de la vegetación, la composición del subsuelo con desprendimiento de elementos radioactivos como por ejemplo el radón. Las fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica son las provocadas por el hombre, y entre las más importantes se encuentran el transporte automotriz, por la utilización de motores de gasolina y tipo diésel, las plantas generadoras de energía, como las termoeléctricas, el uso de carbón o el petróleo, las refinerías de petróleo y procesos derivados de este, como su extracción y las fábricas de gas manufacturado, las industrias siderometalúrgicas, fundamentalmente las fundiciones, la industria química en general, las fuentes domésticas como la calefacción y el uso de diversos combustibles para cocinar, las canteras e industrias minera y del cemento, y los sistemas de eliminación de desechos sólidos por incineración. Los efectos que puede producir la contaminación del aire son de diversos tipos, y la mayoría de los investigadores los clasifican en 5 grupos, que son los efectos psicológicos y fisiológicos sobre la salud de la población, los daños a la economía, los daños a la vegetación, como por ejemplo las alteraciones foliares, la reducción del crecimiento de la planta, destrucción de flores y otros. Las alteraciones del medio ambiente, entre los que tiene mayor importancia
la reducción de la visibilidad, causa frecuente de accidentes de tránsito, el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono, que aumenta la incidencia del cáncer de piel, y las lluvias ácidas con sus efectos negativos en la agricultura. Por último, el daño a los animales, que provocan su muerte, efectos genéticos y acortamiento de la vida, entre otros. Por su importancia, pasaremos a enunciar a continuación las principales afectaciones a la salud humana por la contaminación atmosférica. Entre las afectaciones a la salud humana por la contaminación atmosférica podemos mencionar las siguientes: efectos agudos, fundamentalmente de tipo respiratorio, como por ejemplo la bronquitis aguda y las crisis de asma bronquial; efectos crónicos, también de tipo respiratorio, como es el incremento de la bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema pulmonar y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, así como el incremento del cáncer pulmonar; deterioro funcional y del rendimiento físico y psíquico. Existe una relación directa entre la contaminación atmosférica y el deterioro de la función pulmonar, así como un menor rendimiento atlético o intelectual cuando las actividades se efectúan en un ambiente exterior contaminado. Síntomas de irritación sensorial, entre ellos la irritación ocular, nasal y de la garganta. Para estudiar el contenido microbiano del aire, los investigadores lo dividen en el aire interior y el aire exterior, división que la hacen desde el punto de vista didáctico, pues el aire que respiramos es único. Somos los humanos quienes nos movemos en diferentes ambientes. El aire interior se refiere al de nuestras viviendas, locales de reunión y de trabajo. La contaminación del mismo está condicionada por diferentes factores, como son grado de ventilación, aglomeración de personas y la naturaleza de las actividades que se realizan en el lugar. El principal origen de la contaminación microbiana del aire, en lo que concierne a fuentes humanas, está dado por la mezcla de saliva y mucosidad de las vías respiratorias altas del hombre, el aerosol bacteriano que se forma de manera natural en la cavidad nasofaringea, se expulsa al aire con el estornudo o la tos en cantidad de 60.000 gotas de diferentes dimensiones. Cuando estudiemos los ambientes específicos en otros años de la carrera, ampliaremos al respecto. La prevención y el control de la contaminación del aire exterior se logra con medidas legislativas y de planificación del territorio, así como actuando sobre los procesos emisores de los contaminantes a la atmósfera, acciones que pueden resumirse en 4 aspectos, los cuales son: medidas legislativas dadas por normas de calidad del aire, planificación urbana y regional, reducción de la generación de contaminantes de industrias o sustitución por otros menos contaminantes, y el control de las fuentes de contaminación por diversas tecnologías. Pasaremos ahora pueden apreciar estas medidas requieren de la participación de otros sectores de la comunidad para su cumplimiento, y sobre todo la voluntad política un cuadro para su prevención y donde control se exponga la importancia sanitaria, disposición final y las principales medidas de control de los residuales líquidos, excretas y desechos sólidos. Para ello, debe apoyarse en la bibliografía básica del tema, Control Sanitario de Desechos Líquidos y Sólidos, que aparece en el CD de la asignatura. Tarea número 2. En relación a los vectores de importancia sanitaria que se relacionan a continuación, elabore un cuadro resumen donde considere tipo de vector, enfermedades que transmiten, mecanismos de transmisión y principales medidas de control
permanentes y transitorias. Vectores: mosca doméstica, vinchuca, mosquito Aedes aegypti, mosquito anófeles, cucarachas, ratas. Debe revisar la bibliografía básica y complementaria del tema Control sanitario de artrópodos y roedores, que se encuentra en el CD de la asignatura. Tarea número 3. Confeccione un informe a partir de la identificación en la vivienda de la familia atendida por usted y sus áreas aledañas sobre los factores que favorecen o entorpecen la salud de sus moradores y mencione las principales medidas que usted recomendaría para la solución o control de los mismos. En el informe debe tener en cuenta principales fuentes de contaminación del suelo y el aire, ya sean de origen natural o producto de la actividad humana o antropogénica, forma de disposición final y tratamiento para los residuales líquidos y desechos sólidos, presencia de artrópodos y roedores de importancia sanitaria. Debe revisar para ello la bibliografía básica y complementaria sobre el tema que encuentra en el CD de la asignatura. Este informe será discutido en grupo en la consolidación del tema. A manera de conclusiones, podemos decir que la eliminación incontrolada de residuales y desechos de la comunidad conduce a la contaminación del suelo, que contamina el agua de consumo y los alimentos, además de proporcionar la proliferación de artrópodos y roedores que pueden transmitir enfermedades a la población. Las medidas de control de vectores son permanentes y transitorias. Las primeras tienen vital importancia en la prevención de enfermedades y otros daños a la salud de la población. El conocimiento de las principales características y hábitos de los vectores es muy necesario para su correcto control sanitario. Preservar la calidad del aire que respiramos es muy importante para la salud de las personas, tanto en el momento actual, así como para las generaciones futuras. En la actividad orientadora de hoy estudiamos el suelo y el aire como factores ambientales de gran importancia para la salud de la población. Con estos contenidos concluimos el tema 4 de la asignatura. En la próxima actividad orientadora nos referiremos a los aspectos básicos de la nutrición y alimentación y su importancia para garantizar la salud de las personas.